Quiero invitarle, mis hermanos, que vaya al Salmo 8. Hemos estado cantando de la bondad de Dios, de su grandeza, de lo poderoso que es Dios. Y este salmo es especial en mostrarnos precisamente esto, la grandeza de Dios y la dignidad que ha puesto en el ser humano. Salmo 8 dice de esta manera: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Aleluya, Señor, te alabamos, te damos gloria y honra. Cuán grande es tu nombre, Señor. Y en esta hora rogamos, háblanos, edifícanos por medio de tu palabra. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Imagine una noche clara, lejos de las luces de la ciudad, al aire libre, y usted mira hacia el cielo y puede ver ese espectáculo abrumador. Cientos y cientos de estrellas brillando, algunas tan distantes que su luz ha viajado millones de años luz para llegar hasta tus ojos. Ahora piensen en esto por un momento. Esas estrellas que ve son solo una pequeña fracción de una galaxia que contiene miles de millones de estrellas. Si el universo fuera un océano, nosotros seríamos menos que una gota de agua. Si usted ha escuchado hablar de Carl Sagan, un famoso astrónomo, él llamó a la Tierra un pálido punto azul cuando vio la imagen tomada por la sonda Voyager desde los confines del sistema solar. En esa imagen, nuestro planeta es casi insignificante, un punto en la inmensidad. Y es en ese contexto que podemos comprender mejor la palabra del Salmo 8. A pesar de lo pequeños e insignificantes que parecemos ser en comparación con el vasto universo, el Creador no solo nos conoce, sino que nos da dignidad, propósito y una posición privilegiada dentro de su creación. Y esta verdad nos llena de asombro y gratitud hacia un Dios tan grande y a la vez tan cercano. Y precisamente esa es la idea principal de este salmo, que podamos comprender la majestad de Dios, que esa majestad se manifiesta en su creación y en el honor dado al ser humano, lo que debe llevarnos a una respuesta de alabanza hacia Dios. Y ese es mi deseo el día de hoy, que podamos reconocer la grandeza de Dios al contemplar su creación y al reflexionar sobre la dignidad y la responsabilidad que Él ha otorgado al ser humano y que en respuesta podamos adorar a Dios. Y vamos a ver este salmo en dos partes. Primero, nos enfocaremos en la gloria de Dios
y luego nos enfocaremos en la posición del ser humano dentro de la creación y dentro de los planes de Dios. Bien, yendo a los versículos 1 y 2, vemos que el rey David comienza este salmo con una exclamación de alabanza que exalta la grandeza de Dios, al mismo tiempo que es una proclama de la soberanía de Dios. Incapaz de expresar con palabras la grandeza de Dios, incapaz de poder abarcar todo lo grande que es Dios, el salmista expresa una nota de exclamación: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y para comprender, aunque sea un poco, lo que sentía David, es importante preguntarnos: ¿qué es la gloria de Dios? Porque está hablando de lo glorioso que es el nombre de Dios. Y hay que admitir que para esto no hay respuesta fácil. De hecho, John Piper dice que es imposible definir la gloria de Dios. Podemos hacer una descripción y tener una definición o una idea parcial, pero no podemos tener una definición acabada de lo que es la gloria de Dios. Cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de la majestad intrínseca de su ser. Es lo que lo hace digno de honor, de alabanza y de adoración. Es la suma de todos sus atributos: su santidad, su poder, su amor, su justicia, su sabiduría y su soberanía. Cuando David exclamó: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, sin duda no se trataba de una exclamación irreflexiva, sino que tuvo que ser el resultado de una profunda y prolongada meditación, al final de la cual David expresa sus sentimientos de asombro, de reverencia y de gratitud hacia Dios. Otra vez, imagine a David observando el firmamento lleno de estrellas y no puede hacer otra cosa que quedar asombrado ante la majestuosidad de lo que él está viendo. David quedó impresionado viendo aquel espectáculo. Pero yo creo que nosotros tenemos aún mucho más razones que la que tuvo David para estar impresionados. El conocimiento de David en cuanto a las leyes que mantienen en orden los planetas y las estrellas era escaso. Todavía no estaba tan avanzada la astronomía. Aún sabía mucho menos del tamaño de las estrellas y la distancia que hay entre ellas. Por ejemplo, probablemente David no sabía que el Sol se encuentra casi a 150 millones de kilómetros de nuestro planeta Tierra. Y aún así nos ilumina, nos da calor y sustenta casi todas las formas de vida que encontramos aquí. O piense lo sobrecogido que hubiese quedado David si supiera que la Tierra es más de 1.300.000 veces más pequeña que el Sol. Y que de hecho el Sol es una estrella relativamente pequeña comparada con otras muchas que aparecen en el firmamento como pequeños puntos brillantes. Si hablamos de astronomía y de todo lo que ha descubierto el ser humano, cuán asombrado debemos quedarnos. Si David quedó fascinado con lo que veían sus ojos, ¿cuál habría sido su experiencia viendo lo que nosotros podemos ver ahora a través de esos potentes telescopios? Lo cierto es que aún
sin ningún aparato, con nuestros propios ojos. La vista del universo impresiona. La inmensidad del espacio exterior, la belleza de las estrellas, la luz esplendorosa del sol, la belleza que exhibe nuestro planeta. Todo eso atestigua, ensalza, apunta hacia la magnificencia del Creador. Todo esto es un testimonio que grita a viva voz: Dios es real. Y los cielos, dice el Salmo 19:1, cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. ¿Se da cuenta por qué es imposible definir la gloria de Dios? Es demasiado grande para ser descrita con palabras. La gloria de Dios trasciende fronteras y está presente en todo el mundo. Su gloria es incluso mayor que los cielos visibles. Tristemente, como afirma el apóstol Pablo en Romanos, el ser humano se ha envanecido en su propio razonamiento y en lugar de reconocer la grandeza de Dios, procura ocultar lo evidente. En lugar de dar gloria a Dios, los hombres procuran buscar gloria para ellos mismos. A pesar de tanta maravilla, la mente del hombre está embotada y en lugar de reconocer la magnificencia de Dios, se deja extraviar por especulaciones vanas para caer en grandes aberraciones, tanto religiosas como morales. Ahora, en el segundo versículo, David exalta la gloria de Dios al señalar cómo Dios utiliza lo débil y pequeño para demostrar su poder y derrotar a sus enemigos. Él ha establecido una fortaleza para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y paradójicamente, esta fortaleza se manifiesta a través de los niños y de los bebés. Son ellos los que en su sencillez expresan la grandeza de Dios que los enemigos de Él ignoran. ¿Qué quiere decir esta comparación que hace David en el versículo 2? Miren, los niños y lactantes representan a los seres más frágiles y dependientes de la sociedad. Y en este contexto, la alabanza de los niños refleja una expresión pura, sincera y espontánea del reconocimiento hacia Dios. Y eso es una muestra de cómo Dios elige lo que parece débil o insignificante para glorificarse. Es un contraste deliberado. En lugar de usar lo fuerte o poderoso según los estándares humanos, Dios utiliza lo débil para revelar su fortaleza. El ser humano anda buscando gloria para sí, y mientras más poder tiene, más grande se siente. Pero a eso, dice la Biblia, Dios lo mira de lejos. Él escoge a los que son o parecen insignificantes. El Señor Jesucristo usó este mismo principio en una ocasión durante su ministerio terrenal, cuando los líderes religiosos de la nación judía buscaban silenciarle, y fue entonces cuando los niños de Jerusalén comenzaron a aclamarle como el Hijo de David. En Mateo 21, 15 y 16 dice: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo: Hosanna al Hijo de David. ¿Sabe lo que hicieron los sacerdotes y los escribas? Dice ahí, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que esos dicen?
Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Es por medio de ello que me voy a glorificar, en otras palabras. En otra ocasión, en Mateo 11:25, Jesús oró y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Mis hermanos, Dios en su soberanía elige maneras inesperadas para manifestar su poder y sabiduría. Y esto resulta en que su gloria es aún más evidente. Subraya que todo viene de Él, no de la habilidad, no del mérito humano. Déjeme enfatizar esto una vez más. Dios se glorifica en nuestra debilidad. No es en la grandeza. No es en lo bueno, poderoso que tú te sientes. Dios se glorifica en nuestra debilidad. Eso significa que no necesitamos tener grandes habilidades o recursos para ser instrumentos de su gloria. Nuestra debilidad y dependencia de Él son la plataforma para su poder. Dios le dijo al apóstol Pablo en 2 a los Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En pocas palabras, en nuestra insuficiencia, su gracia brilla con mayor claridad. Qué consolador es saber que podemos encontrar fortaleza en el hecho de que Dios se deleita en usar a lo débil para avergonzar a lo fuerte y mostrar que todo proviene de su mano. Oh Señor, Dios nuestro, cuán glorioso es tu nombre sobre toda la tierra. Ahora, con esto en mente de lo grandioso, lo glorioso que es Dios, pasemos al segundo punto. Vamos a reflexionar acerca del lugar del ser humano dentro del plan de Dios. Y debemos admitir que al mismo tiempo que la astronomía nos ha mostrado la grandeza de las obras de Dios, también nos muestra claramente la pequeñez del ser humano frente a la inmensidad de la creación. Si el planeta Tierra es como una gota de agua en el universo, pregúntese, ¿y entonces qué es el ser humano? ¿Qué somos? Frente a la inmensidad, frente a lo sobrecogedor, ¿qué somos? Y si a eso le añadimos de que mientras la tierra, el sol, las estrellas han existido por miles y miles de años, y tú y yo apenas pasamos un pequeño punto de la existencia, de la historia. Qué frágil somos. Qué frágil es el ser humano. Tanto que la Biblia nos enseña que la vida del hombre es como la niebla de la mañana, que rápido se desvanece. Mis hermanos, desde cierto punto de vista, el hombre es insignificante en el espacio y en el tiempo. Hoy estamos aquí, pero mañana no sabemos si ya estaremos. Y si todavía usted quiere llevar esto un poquito más allá, actualmente el mundo ya tiene mucho más de 7,000 millones de habitantes. Si ya fuera insignificante su vida, imagínese en medio de una multitud tan grande. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo?
un planeta pequeño frente a otros planetas, una isla pequeña. Si usted ha visto en el mapa mundi y usted intenta buscar la isla de Santo Domingo, ya de por sí somos un puntito. Sin embargo, aquí viene algo totalmente extraordinario. Aunque el hombre es insignificante en relación con el espacio y el tiempo, y aún socialmente hablando, sigue siendo objeto de la atención especial de Dios. ¿No le resulta eso extraordinario? Aún tú no aparezcas en la lista de nadie, tú sigues siendo un objeto especial de Dios. David se preguntaba, ¿por qué un Dios tan grande, tan enorme, tan glorioso y majestuoso tendría memoria de seres tan pequeños? Y la respuesta a esto es que esta importancia se debe a esto. Mire lo que dice el salmista: le has hecho, le has creado. ¿Qué quiere decir? El hombre es la creación especial de Dios. Y cuando digo hombre, es el ser humano, mujer y hombre. ¿Por qué? Porque lo hizo a su imagen y semejanza. Mi hermano, a pesar de lo débil, a pesar de que venimos con fecha de caducidad, a pesar de lo insignificante que podamos ser en un mundo tan grande, sin embargo, Dios te hizo a imagen suya, conforme a su semejanza, y esto te hace especial y superior al resto de la creación. Déjeme enfatizarlo un poco más. Mi hermano, tú eres distinto de todo lo creado porque llevas la imagen de Dios en ti. Lo que te da valor no es cuánto tienes ahorrado en el banco, cuántas propiedades tienes a tu nombre, cuántos títulos académicos has logrado. Aunque para la sociedad eso sea importante, tu valor va más allá de todo eso. Tú eres valioso porque fuiste creado a imagen de Dios. Reflexiona un poco sobre esto. Aunque el hombre es pequeño en comparación con el vasto cosmos, Dios le otorga un lugar exaltado, casi como los ángeles. Y esa dignidad no es por mérito propio, sino por la decisión soberana de Dios de darle un propósito único dentro del orden creado. Dios le confió al ser humano el cuidado y el gobierno de la creación, ordenándoles llenar la tierra y sojuzgarla. Y al vivir bajo su diseño, el ser humano actúa como un espejo que refleja el carácter de Dios, su justicia, su bondad, su santidad, su amor al resto de la creación. La vida humana, especialmente cuando está en comunión con Dios, apunta a su grandeza y a su propósito. Tristemente, lo que la Biblia dice en cuanto a esto es constantemente discutido y ridiculizado por muchos científicos modernos. Ellos afirman tener la respuesta definitiva a cómo fue creado el universo y también el hombre. Hace poco leía un artículo en el periódico El País titulado "Los ingredientes del universo se decidieron en 3 minutos".
Y el autor, Pablo Pérez González, un investigador del Centro de Astrobiología de España, afirma lo siguiente en este artículo. Cito: nuestros conocimientos de física, alcanzados con experimentos astrofísicos y en laboratorios como los aceleradores de partículas, son suficientes para saber lo que pasó en los primeros 3 minutos del universo, donde se forjó todo lo que vemos hoy. Luego, en el mismo artículo, él hace esta pregunta: ¿y qué ocurrió en esos 3 primeros minutos de nuestro universo? A lo que él responde: obviamente, el problema no es tan fácil como parece indicar esa pregunta. Y ahí él va a justificar por qué no es tan fácil responder a la pregunta. ¿Usted se da cuenta de la arrogancia del ser humano? Al haber logrado grandes avances en el campo de la tecnología y la biología, se sienten con la capacidad de hablar con total seguridad de lo que ocurrió, según ellos. Si usted ha visto documentales, a mí me llama la atención, como dicen ellos, hace 140 millones de años. Y lo dicen con una seguridad enorme, como si hubiesen estado ahí. Lo explican como si fuera algo totalmente demostrado. Lo enseñan en los colegios y en las universidades. Y de tanta ciencia, como dicen algunos, ya hoy no saben ni explicar lo que es una mujer. A ese punto hemos llegado. Ahí ha llevado la arrogancia al ser humano, a negar lo evidente. Y esto nos lleva a pensar en Romanos 1, 18 en adelante. Si usted puede, por favor, abra su Biblia y acompáñeme a leer ahí en Romanos 1, un pasaje muy conocido. Dice el versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y aunque no tengo la intención ni el tiempo de explicar este pasaje, es importante hacer algunas puntualizaciones. Este pasaje forma parte de la introducción de Pablo a la carta de los Romanos, donde él establece la universalidad del pecado y la necesidad de la justicia de Dios. Y él dice: la ira de Dios se manifiesta. Ahora, cuando habla de la ira de Dios, no se refiere a una reacción impulsiva, sino a una respuesta justa y santa de Dios contra el pecado. Es una ira judicial y necesaria porque Dios es perfectamente justo. ¿Y contra qué se revela esta ira? Contra toda impiedad e injusticia. Esa palabra impiedad apunta a la falta de reverencia hacia Dios. Vivir vidas totalmente alejados de Dios.
Injusticia abarca los actos pecaminosos contra otros. Fíjese que no es que el ser humano no glorifica a Dios, es que ni siquiera le dan el valor que tienen sus semejantes. Pero algo que debe llamarnos la atención es que dice que el ser humano detiene con injusticia la verdad. Y ese término viene de suprimir. Yo sé que la verdad está ahí, pero prefiero mantenerla suprimida. Injustamente. Las personas no solo rechazan la verdad, sino que activamente la suprimen. Aunque saben lo que es correcto, prefieren la injusticia. ¿Ha visto usted personas que aún se equivocan, lo agarran en el acto y son tan orgullosos como algunos niños que se mantienen, no fui yo? Y no piden excusa nunca, no se arrepienten, aún sabiendo que son culpables. Así mismo es el ser humano delante de Dios. Sabe su pequeñez, sabe la grandeza de Dios, pero su arrogancia le impide reconocer esa verdad. Pero sabe que hay aspectos de Dios que son evidentes para todos, como su poder, su naturaleza divina. Dios no lo oculta, sino que se ha revelado a través de la creación, y este es un conocimiento general, accesible a todos. En teología a eso se le llama la revelación general. La naturaleza, la creación dan testimonio de Dios. Todo el mundo al final sabe que hay algo mayor. Y ese algo mayor es Dios. Pero no lo quieren admitir. Su arrogancia se lo impide. La inmensidad y la complejidad del universo muestran que hay un creador poderoso y divino. La naturaleza testifica continuamente de la existencia de Dios, incluso para los que no tienen acceso a las Escrituras. Si usted ha estudiado historia, usted sabrá que antes los indígenas y muchas tribus atribuían ese poder que veían a divinidades. Aquí se nos enseña en los libros de ciencias sociales que los indígenas adoraban al dios de la yuca, al dios de la lluvia, al dios del sol. ¿Qué les hacía pensar que había una divinidad mayor? La misma naturaleza les testificaba, hay algo mayor. Sin embargo, profesando ser sabios, se hicieron necios. El orgullo intelectual y la autosuficiencia caracterizan a los que rechazan a Dios. Alguien dijo una vez, un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te hace admirar a Dios. Porque mientras más tú profundizas en la naturaleza, mientras más tú ves lo asombroso que es, más grande debe ser tu admiración por Dios. Cuánta humildad tuvo David al contemplar la naturaleza. Él dijo, cuando veo tus cielos, no simplemente los cielos, tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo pusiste bajo de sus pies. ¿Puede usted seguirle el hilo a este pasaje? El Salmo está celebrando la grandeza de Dios manifestada en la creación, mientras que exalta el lugar especial del ser humano dentro de ella. Y algo más que necesitamos ver aquí
es que el salmista presenta una perspectiva profunda sobre el ser humano como mayordomo de la creación, un tema que se relaciona con el mandato dado en Génesis 1. Ese término de señorear implica gobernar con autoridad, pero bajo el modelo de Dios, el cual incluye un dominio amoroso, responsable y cuidadoso. Y esto conecta con Génesis 1:28, donde Dios instruye al hombre a llenar la tierra y a sojuzgarla. Mis hermanos, los seres humanos estamos llamados a administrar cada aspecto de la creación. Y el salmista los menciona ahí. Animales domésticos, ovejas, bueyes. Animales salvajes, bestias del campo, él dice. Aves, criaturas marinas. La agricultura, la ciencia, la tecnología, todo esto Dios lo ha puesto para que lo administremos. ¿Con qué propósito? Reflejar el carácter y la gloria de Dios. En otras ocasiones lo hemos citado, pero según el Catecismo de Westminster, el propósito principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y glorificar a Dios significa vivir de tal manera que su carácter y su grandeza sean exaltados y reconocidos por otros. Ahora déjame decirte que Dios no necesita hacerlo. Pero como dice el versículo 5 del Salmo que estamos estudiando, lo ha coronado de gloria y honra. Él decidió que así fuera. En su libro Los deleites de Dios, John Piper dice, lo que la iglesia y el mundo necesitan hoy, más que ninguna otra cosa, es conocer y amar a Dios, el Dios grandioso, glorioso, soberano y feliz que muestra la Biblia. Y aquí viene entonces la frase más famosa de Piper. Nuestras vidas glorifican más a Dios cuanto más satisfechas están en Él. La gloria de Dios y el deleite tuyo, tu satisfacción, lo bien que puedas vivir tu vida, están conectados. Dicho de otro modo, no glorificamos a Dios simplemente obedeciéndolo de manera mecánica o siguiendo reglas externas. Dios no es más glorioso cuando lo servimos como una obligación pesada. Antes se usaba mucho esta frase que dice, eso pesa más que un matrimonio obligado. ¿Ustedes la han oído esa frase? Estar con alguien, porque eso viene de que aquí, ¿verdad? De esos matrimonios que eran arreglados, obligatorios, se tenía que casar con quien no quería. Estar con alguien que tú no quieres estar, por obligación, sin ningún deleite, sin ningún propósito real. Yo creo que hay muchos cristianos que viven así con Dios, como si la vida cristiana fuera un matrimonio obligado. No tienen gozo, no tienen deleite. Pero la gloria de Dios y tu deleite, tu satisfacción van juntos. Mientras más satisfechos está en Dios, más Él es glorificado en ti. Y lo opuesto también, mientras más glorificado es Dios en ti, más satisfecho vas a estar tú en Él. Ahora, yendo ya al último versículo del Salmo, vemos que se repite lo mismo que en el primero, versículo 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y esta no es una repetición por casualidad. Es la manera de comunicarnos que el propósito principal de este salmo es exaltar la gloria de Dios. Ahora, no puedo concluir sin resaltar
que este salmo anticipa a Cristo como el cumplimiento y la dignidad y autoridad humana otorgada por Dios. Si usted se da cuenta, esa dignidad quedó interrumpida, distorsionada, manchada en la caída. Ahora, Hebreos capítulo 2, versículos 6 al 9, cita este salmo para mostrar cómo Jesús, el Hijo de Dios encarnado, cumple perfectamente el propósito original de Dios para la humanidad. Y a lo largo de la prédica hemos visto que el Salmo 8 describe el lugar exaltado del ser humano dentro de la creación. Sin embargo, debido al pecado, este dominio fue distorsionado. La creación quedó sujeta al desorden y la corrupción. Y en Hebreos se nos muestra que Jesús es quien restaura el propósito del hombre como mayordomo de la creación. En el primer Adán quedó todo manchado, corrompido, dañado por el pecado. Ya en lugar de administrar, de ser un buen mayordomo, la misma creación fue sometida a sufrimiento. Empezamos a malutilizar los recursos del planeta. Empezamos a usarlo para nosotros mismos. Porque el pecado causa que en lugar de glorificar a Dios, el ser humano quiera buscar su propia gloria. Y esto ha causado un efecto devastador aún en la naturaleza. Permítame citar por último este pasaje, Romanos 8, 20. Donde nos dice que aún la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Espera usted ese momento. ¿Anticipa usted ese momento donde todo será restaurado, ya no habrá más dolor, más muerte, más corrupción? Eso que fue distorsionado en Adán, en Cristo es restaurado. Y Él es ahora la cabeza de una nueva raza de hombres, el postrer Adán. Y todos los que se identifican con su muerte y resurrección, dice la palabra que son hechos a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto quiere decir, mis hermanos, que día a día estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque Él cumple el propósito original del hombre al ejercer dominio sobre la creación, algo que completará en la consumación del reino de Dios. Gloria a Dios por esa bendita esperanza que tenemos en Él. Amén. ¿Qué lecciones debemos sacar de todo esto? Permítame finalizar con estas aplicaciones. Primero, mis hermanos, esto es un llamado a la adoración. Este salmo es un llamado a adorar a Dios, a reconocer y alabar la grandeza de Dios reflejada en la creación. ¿Has visto tú el cielo una noche estrellada? ¿Has visto lo imponente que es el mar? ¿Has sido sobrecogido por los potentes truenos un día lluvioso? ¿Has visto cuántas especies de aves, de flores? Y todo eso está constantemente gritando: Dios es real y digno de toda gloria y de toda honra.
Si has perdido el asombro por Dios, este salmo es una invitación a que tú vuelvas a contemplar la majestuosidad de Dios, lo glorioso que es Dios, y en respuesta que le adores. Dicho de otro modo, como bien predicaba el pastor Álvaro la semana pasada, si tú has perdido la sed por ese Dios vivo, es necesario que recuperes tu asombro por Él. Volver a quedar admirado por Él, por su grandeza, por su majestad. No busque fuera de Dios. En segundo lugar, este salmo es un recordatorio de lo valioso que tú y yo somos a los ojos de Dios. Tu identidad no vale por lo que otros digan. Como cantamos esa canción, yo soy quien dices que soy. Soy hijo de Dios, soy creado a imagen de Dios. Mi hermano, valora la dignidad que Dios ha dado al ser humano como portador de su imagen. No importa la nacionalidad, el estatus social, la economía. Cada ser humano es valioso porque está hecho a imagen de Dios. Y esto debe llevarnos a preguntarnos, ¿estoy yo consciente de lo valioso que soy en Cristo? Quizás tú te has dejado de sentir valioso porque no te ascendieron en el trabajo, o porque no tienes todo el dinero que quieres tener, o porque no has logrado completar la meta que quieres, pero eso no define tu valor. Tu valor está definido porque estás hecho a imagen de Dios. Pero también esto debe llevarnos a preguntarnos cómo estoy tratando a mi prójimo. ¿Estoy reconociendo la imagen de Dios en él? Sea niño, anciano, sea dominicano, haitiano, americano, ¿cómo lo estoy tratando? Cada ser humano está hecho a imagen de Dios. No te sientas tan especial como para humillar a otro. Porque cuando tú humillas a otro, cuando tú maltratas a otro, estás maltratando la imagen de Dios. Porque cada uno está hecho a imagen de Dios. Tercero, esto es un llamado a la responsabilidad. Este salmo nos recuerda el deber de cumplir con nuestro llamado de mayordomos. Reflejar la creación, nuestro cuidado por la creación para glorificar a Dios. Usa los recursos que Dios ha dado en el planeta, pero úsalos para glorificar a Dios, no para buscar tu propia gloria. Y finalmente, esto es un llamado a reconocer que nuestra restauración a la posición de honor viene de Cristo, quien tomó nuestro lugar. No es lo bueno que tú eres. No fue que Cristo vio, no fue que Dios vio y dijo, qué bueno eres. Cristo tomó el lugar del pecador para que esa posición original fuera restaurada. Para que tú y yo ahora seamos llamados hijos de Dios. Porque Él vivió esa vida que el primer Adán falló en vivir, que tú y yo fallamos en vivir. Y en el Hijo somos amados, somos restaurados a la posición original. Gloria sean dadas a nuestro Señor. Amén. Oremos. Padre, tuya es, oh Señor, toda la gloria. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre sobre toda la tierra. Y al reconocer esto en este momento, postrados a ti, Señor, te adoramos, te damos gloria y honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.